Mi esposa dijo, dame solo una noche para ser infiel. Déjame vivir mi fantasía antes de que tengamos hijos. No discutí. Ni siquiera parpadeé. Solo sonreí, le hice las maletas y la dejé en. Mi esposa me miró a los ojos y me pidió una noche para ser infiel antes de que tuviéramos hijos. No me inmuté. Le hice las maletas, la dejé y volví al trabajo. Ella lo llamó honestidad. Yo lo llamé el principio del fin. El suyo, no el mío. Mi nombre es Grant Branson. Tengo 41 años. Vivo, o vivía, en una casa adosada de 2 pisos en el barrio de Midtown de Atlanta, Georgia. Llevo 6 años casado con Mila Branson. Ella es directora de Relaciones Públicas en una agencia de tamaño mediano llamada Vanti Communications. Pulcra, persuasiva, siempre vestida como si estuviera a punto de ser fotografiada. Solía pensar que eso era ambición. Ahora entiendo que era una actuación. Llevábamos casi un año hablando de tener hijos. No de manera casual. En serio. Habíamos visitado a un especialista en fertilidad 2 veces. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta destinada a la fecundación in vitro. Si llegábamos a eso, la llamábamos nuestra cuenta de cimientos. 44.000 pesos construidos cuidadosamente durante 3 años. Ella misma había elegido el nombre. Debería haber hecho más preguntas. La mañana que hizo su petición era un martes a principios de marzo. Recuerdo la luz, pálida y plana, del tipo que tiene Atlanta a finales del invierno, cuando el cielo no puede decidir qué estación quiere ser. Estaba en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, revisando una evaluación de riesgos para un cliente en Charlotte. Mila bajó en una bata de seda, se sirvió café y se sentó frente a mí como si tuviera algo ensayado. Y lo tenía. Grant, dijo, dejando su taza con un clic cuidadoso. Necesito hablar contigo sobre algo, y necesito que me escuches antes de reaccionar. Cerré el portátil. Cuando alguien empieza con esa frase, cierras el portátil. He estado pensando, continuó, su voz firme, casi profesional, en nosotros, en lo que nos estamos adentrando, tener hijos, todo el próximo capítulo. Hizo una pausa. Y me di cuenta de que hay algo que necesito antes de llegar allí. Una noche, solo una. Quiero la libertad de estar con otra persona plenamente, antes de que cerremos esa puerta para siempre. No estoy pidiendo permiso para dejarte. Estoy pidiendo una noche para vivir algo que he estado cargando, para poder dejarlo ir y estar completamente presente en nuestra vida juntos. No grité. No me moví. Me senté muy quieto y escuché el zumbido del refrigerador. Ella siguió hablando, algo sobre honestidad y justicia y no querer pasar el resto de su vida preguntándose. Las palabras seguían saliendo, pero yo ya había oído todo lo que necesitaba. La mujer frente a mí había pasado meses planeando cómo presentar esto. Había elegido un martes por la mañana, cuando yo estaría tranquilo y concentrado. Llevaba la bata que sabía que me gustaba. Incluso lo había enmarcado como un regalo para nosotros, para el matrimonio, para nuestros futuros hijos. Sonreí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente entendí con qué estaba lidiando. Está bien, dije. Ella parpadeó. Está bien, claro. Una noche, pero no desde aquí. Me levanté, caminé hasta el armario del pasillo y saqué la más grande de nuestras 2 maletas con ruedas. Ella me siguió hasta la puerta del dormitorio, observando cómo abría su lado del armario y comenzaba a doblar ropa en la maleta de manera eficiente, sin ira, de la misma forma en que empaco para un viaje de negocios. Grant, ¿qué estás haciendo? Ayudándote a empezar. Dije. ¿Quieres libertad? No la vas a encontrar en nuestra casa. No dije que me iba. Lo sé. Cerré la cremallera de la maleta y la puse de pie. Yo sí. Me miró fijamente durante un largo momento, confundida, luego calculadora, luego algo cercano al miedo. Llevé la maleta abajo, la dejé junto a la puerta principal y cogí mis llaves. El trayecto hasta la casa de su madre en Buckhead duró 18 minutos. Mila se sentó en el asiento del pasajero sin hablar.
Cuando me detuve en la entrada de la casa de Nancy Cross, finalmente dijo, esto no es lo que quería decir. Sé exactamente lo que querías decir, le dije. Ese es el problema. Esperé a que saliera. Luego conduje a casa. De vuelta en la cocina, volví a abrir mi portátil. La evaluación de Charlotte seguía en la pantalla. La terminé en 40 minutos, la envié antes del mediodía y la facturé a mi tarifa estándar. Algunas cosas todavía puedes controlarlas. Te concentras en esas primero. Lo primero que hice la mañana después de dejar a Mila en casa de su madre fue preparar café, sentarme en la mesa de la cocina y abrir nuestras cuentas financieras conjuntas. No por ira, por costumbre. Cuando algo se rompe en una estructura, empiezas por los cimientos. Primero abrí la cuenta de ahorros para la fecundación in vitro, la que llamábamos la cuenta de cimientos. 44.000 pesos construidos durante 3 años de cuidadosa disciplina. Recuerdo la última vez que la revisamos juntos. Mila había sonreído y dicho, ya casi llegamos. Pensé que se refería al bebé. Ahora entiendo. Se refería a algo completamente diferente. El saldo en la pantalla era de 27.400 pesos. Me recosté y miré ese número durante mucho tiempo. Faltaban 16.600 pesos. No en una sola transferencia, sino en una serie de retiros distribuidos a lo largo de 4 meses. Cada uno entre 2.000 y 4.000 pesos. Cada uno programado para un viernes por la tarde, cuando normalmente yo estaba de viaje por trabajo con clientes. Quienquiera que lo hubiera hecho conocía mi horario. Por supuesto que lo conocía. No llamé a Mila. No le envié un mensaje de texto. Abrí un nuevo documento y comencé a construir una línea de tiempo, fechas de los retiros, cantidades, cualquier evento correspondiente que pudiera recordar. Es a lo que me dedico. Trazar el patrón antes de nombrar el problema. Para el mediodía, tenía suficiente para llamar a Sabrina Holt. Sabrina había sido mi abogada en una disputa corporativa 2 años antes. Aguda, metódica, alérgica al drama. Contestó al segundo timbrazo. Grant, su voz era neutra. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Lo sabías? La madre de Mila llamó a mi oficina esta mañana. Dijo que habías echado a Mila sin previo aviso y que estaba preocupada por tu estado mental. Una pausa. Le dije que nadie me había contratado y que no podía hacer comentarios. Necesito contratarte, dije. ¿Hoy? Ya me lo imaginaba. Ven a las 3. En la oficina de Sabrina, expuse los retiros de la cuenta, la línea de tiempo y lo que Mila me había dicho en la mesa de la cocina. Sabrina escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que más respeto de ella. Cuando terminé, dejó su bolígrafo. Los retiros son lo suficientemente limpios como para no ser disputados, dijo. Cuenta conjunta, su nombre en ella. Alegará que fue para la gestión del hogar. No lo fue. Lo sé, pero necesitamos saber a dónde fue. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes alguna idea de con quién ha estado pasando el tiempo? Le hablé de Dorian Ashby. El nombre había surgido 2 semanas antes. Mila lo había mencionado casualmente, de la manera en que mencionas algo que ya has ensayado, un galerista, muy interesante. Había estado asesorando para el lanzamiento de sus relaciones públicas. No le había dado más importancia en ese momento. Ahora, busqué su nombre en mi teléfono y se lo deslicé por el escritorio a Sabrina. Lo estudió. Dorian Ashby. Conozco ese nombre. Abrió una galería en Buckhead hace unos 8 meses. De alto nivel, mucha prensa, el tipo de lugar que vende más ambiente que arte. Necesito saber si el dinero de Mila fue a parar cerca de él. Sabrina asintió. Tengo a alguien que uso exactamente para este tipo de trabajo. Se llama Curtis Bowman. Es minucioso y no habla. Autorice un anticipo antes de salir del edificio. Esa noche, recibí el primer mensaje de texto de Mila. Solo para saber cómo estás. ¿Podemos hablar pronto? Lo leí, puse el teléfono boca abajo y volví a la evaluación de riesgos que estaba terminando para un cliente en Nashville. 2 horas después,
Otro mensaje. Grant, creo que ambos necesitamos calmarnos y abordar esto como adultos. Dejé ese también sin respuesta. El silencio no era una declaración. Era recopilación de información. Cada respuesta que no le di era un dato que no podía usar en mi contra. 3 días después, llamó Curtis Bowman. Señor Branson, dijo, su voz pausada y plana. Tengo una imagen preliminar para usted. ¿Quiere la versión corta o la completa? La versión completa. La galería de Dorian Ashby recibió 2 contribuciones de inversión privada en los últimos 4 meses. Ninguna está registrada públicamente. Las cantidades coinciden con los retiros de su cuenta conjunta. No exactamente, pero dentro de márgenes que sugieren un traspaso. Puede que los haya dividido para evitar un rastro documental. Hizo una pausa. Hay más. Su esposa ha sido vista en la galería en al menos 6 ocasiones distintas fuera del horario comercial. La última visita fue la noche antes de que tuviera esa conversación con usted. Anoté los números, los comparé con mi línea de tiempo. Encajaban. Una cosa más, dijo Curtis. Hice una verificación de antecedentes estándar de Ashby. Tuvo un socio comercial hace 2 años, un hombre llamado Rafe Killan. Dirigía una firma de diseño en Charlotte. Tuvieron una pelea. La empresa de Rafe quebró y él desapareció del mapa profesional poco después. Todavía estoy siguiendo el hilo, pero vale la pena saberlo. Sigue tirando, dije. Colgué y me quedé en la ventana de la cocina con las manos en los bolsillos. Afuera, el horizonte de Atlanta hacía lo que siempre hace. Indiferente, ocupado, sin impresionarse por lo que cualquier persona esté pasando. Siempre me había gustado eso de las ciudades. No se detienen por ti. A la mañana siguiente, me encontré con Wade Langley en el ascensor de nuestro edificio. Wade tenía 67 años, un exfiscal de distrito que se había retirado al mismo piso hacía 3 años. Habíamos compartido quizás una docena de conversaciones a lo largo de los años, del tipo de intercambios tranquilos y sustanciales que 2 hombres tienen cuando se reconocen como del mismo tipo. Me miró mientras las puertas se cerraban, luego desvió la vista. Luego dijo sin preámbulos, hubo un hombre en este edificio que no reconocí. Subió a tu piso 2 veces en los últimos 2 meses. Estatura media, abrigo caro, conducía un Porsche Cayenne negro. Mantuvo la vista al frente. No pensé que fuera mi lugar decir nada. Lo digo ahora. Lo miré. ¿Qué cambió? Mila ya no está aquí, dijo simplemente. Así que, supongo que el tiempo de la discreción ha pasado. El ascensor se abrió en el vestíbulo. Ambos salimos. Gracias, Wade, dije. Él asintió una sola vez. Lo que necesites. Le envió un mensaje de texto a Curtis Bowman con una sola línea. Dorian Ashby conduce un Porsche Cayenne negro. Estuvo en mi edificio. La respuesta llegó en 4 minutos. Ya está en el archivo. Curtis Bowman no se parecía a lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un investigador privado. Era delgado, tranquilo, vestía ropa sencilla y tenía el tipo de rostro que olvidarías en una multitud 30 segundos después de verlo. Supuse que esa era probablemente la cualificación más importante para el trabajo. Vino a mi oficina un jueves por la mañana y dejó una carpeta de Manila en mi escritorio sin ceremonia. Dorian Ashby, dijo, sentándose frente a mí. 44 años, nacido en Savannah, construyó su reputación en Nueva York, se mudó a Atlanta hace 14 meses. La galería está registrada como una sociedad de responsabilidad limitada, Ashby Fine Arts Group. En papel, está bien capitalizada. En realidad, 2 de sus 3 inversores principales se retiraron hace 6 meses por dudas sobre inconsistencias en la valoración de piezas en consignación. Curtis golpeó la carpeta. Necesitaba dinero fresco. Silenciosamente. Miré los documentos. Rastros de rutas bancarias, registros parciales de inversión, un resumen de archivos públicos. Trabajo sólido y metódico. El dinero de nuestra cuenta conjunta, dije. No se puede probar una transferencia directa todavía, dijo Curtis.
Pero el momento y las cantidades se alinean con 2 depósitos en una sociedad de responsabilidad limitada de consultoría registrada a nombre de una mujer llamada Petravon. No tiene clientes verificables. La dirección de la sociedad de responsabilidad limitada es un apartado postal en Midtown. Hizo una pausa. Petravon también figura como el contacto de emergencia de Dorian Ashby en el contrato de arrendamiento comercial de su galería. Empresa fantasma, el dinero de mi esposa, canalizado a través de una entidad fantasma vinculada al negocio de su amante. Había visto esta estructura antes en casos de fraude corporativo, no en mi propia cocina. ¿Qué hay de Rafe Quinlan?, pregunté. La expresión de Curtis no cambió, pero algo detrás de sus ojos se agudizó ligeramente. Ahí es donde se pone interesante. Quinlan fue el socio comercial de Ashby en Nueva York. Dirigían una empresa conjunta de asesoría de arte. Colapsó hace 2 años. Oficialmente, la disolución fue mutua. Extraoficialmente, Quinlan ha estado intentando que se tome en serio una denuncia por fraude durante 18 meses. Nadie le ha escuchado todavía. Curtis juntó las manos. Se puso en contacto conmigo anoche. Había visto mi consulta a través de un contacto que tiene. Quiere hablar contigo directamente. Organízalo, dije. Ese fin de semana, me reuní con Rafe por teléfono. Su elección, no la mía. Estaba en Charlotte. Cauteloso. Hablaba en frases cortas como un hombre que se ha quemado por ser demasiado abierto antes. Me dijo que Dorian Ashby tenía un patrón. Identificar a un socio con acceso a dinero estable. Construir intimidad rápidamente. Extraer inversión a través de canales informales. Luego, ingeniar una razón para que la relación termine antes de que la exposición financiera se haga visible. Lo hizo conmigo profesionalmente, dijo Rafe. Contigo, fue personal. Eso es una escalada. ¿Por qué nadie lo ha detenido? Porque para cuando la gente se da cuenta, están demasiado avergonzados para declararlo oficialmente. Una pausa. ¿Estás avergonzado? No, dije. Estoy construyendo un expediente. Rafe me envió un paquete de documentos esa noche. Correos electrónicos, registros de transferencias bancarias, una línea de tiempo de la operación de Ashby en Nueva York. Se lo reenvié todo a Sabrina Holt antes de la medianoche. Su respuesta llegó a las 7 de la mañana siguiente. Esto es significativo. Necesitamos reunirnos el lunes. No reveles tus cartas a Mila todavía. No tenía intención de hacerlo. Lo que hice en su lugar fue salir a correr. 6 millas por Pittman Park en el frío de la madrugada. Auriculares puestos, la mente repasando variables como lo hace cuando estoy trabajando en una evaluación de riesgos compleja. Para cuando volví a la casa, tenía una imagen clara de con qué estaba lidiando. Mila no solo había pedido una noche de libertad. Había estado financiando el negocio de un hombre con el dinero de nuestra familia durante meses, construyendo una vida paralela mientras yo me sentaba frente a ella en la mesa del desayuno hablando de especialistas en fertilidad. La petición no había sido impulsiva. Había sido un argumento final. Wade Langley estaba recogiendo su correo en el vestíbulo cuando volví, todavía enfriándome de la carrera. Me miró como a veces lo hacen los hombres mayores. No de forma intrusiva, solo evaluando. Parece que estás resolviendo algo, dijo. En ello estoy, dije. Me entregó un trozo de papel. En él había un número de matrícula. Es el del Porsche. Lo anoté la segunda vez que lo vi. No sabía entonces si lo necesitaría. Se encogió de hombros una vez. Vieja costumbre. Es fiscal de distrito. Por supuesto que tomaba notas. Le envié la matrícula a Curtis por mensaje de texto antes de que las puertas del ascensor se abrieran en mi piso. Por la tarde, tenía una confirmación. El vehículo estaba registrado a nombre personal de Dorian Ashby, no de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Había estado en mi edificio 2 veces mientras yo estaba en Nashville y Charlotte por trabajo con clientes. Me quedé pensando en eso un rato. Luego llamé a Sabrina y le dije que comenzara a redactar un marco de separación. No porque tuviera prisa, sino porque estaba listo.
Sabrina Holt trabajaba como yo. Sin movimientos innecesarios. Sin conversaciones innecesarias. Cuando entré en su oficina el lunes por la mañana, ya tenía 3 documentos redactados y un bloc de notas legal con 11 puntos numerados. Antes de revisar esto, dijo, quiero que sepas algo. La madre de Mila contrató a un abogado durante el fin de semana. Alguien llamado Krebs en un bufete de derecho de familia del centro. Presentaron una solicitud de contacto preliminar, esencialmente un empujón formal para abrir la negociación. Dejó su bolígrafo. Esperan que seas reactivo. No lo seas. ¿Qué quieren? La casa, o más bien, el acceso continuado a ella. Posiblemente pensión conyugal. Lo dijo sin rodeos, como un médico nombra un diagnóstico. Su posición será que tomaste una decisión unilateral de sacarla del domicilio conyugal sin causa. Le hice una maleta, dije. No cambié las cerraduras. También le cortaste el acceso con tarjeta a la cuenta conjunta a la mañana siguiente, después de que descubrí que faltaban 16.000 pesos. Sabrina asintió. Por eso nosotros presentamos primero. Deslizó el primer documento sobre el escritorio. Este es un aviso formal de mala conducta financiera dentro del matrimonio. Cita el patrón de retiros de 4 meses, la línea de tiempo y la conexión indirecta con la sociedad de responsabilidad limitada de Ashby. Una vez que esto se presente, su abogado no podrá fingir que la conversación sobre el dinero no está ocurriendo. Lo leí. Preciso, minucioso, sin lenguaje emocional. Exactamente correcto. Segundo punto, continuó Sabrina. Quiero que revises tu despacho en casa esta noche y saques todo lo que tenga vuestros 2 nombres. Pólizas de seguro, cuentas de inversión, títulos de vehículos, los documentos de la hipoteca. Necesitamos una imagen completa de los activos conjuntos antes de que empiecen a hacer reclamaciones. Pasé esa noche haciendo exactamente eso. Fue un trabajo metódico y tranquilo, del tipo que mantiene tus manos ocupadas mientras tu mente procesa cosas más difíciles. En la parte de atrás del archivador, detrás de una fila de carpetas de impuestos, encontré algo que no estaba buscando. Una pequeña bolsa de farmacia grapada con un recibo fechado hace 14 meses. Dentro había un blister vacío, del tipo que se usa para los anticonceptivos orales diarios. Me senté en el suelo del despacho con ese blister en la mano durante mucho tiempo. Hace 14 meses, llevábamos 6 meses en discusiones activas sobre fertilidad. Ya habíamos tenido nuestra primera consulta en la clínica. Habíamos comenzado la cuenta de cimientos. Mila había llorado de verdad, en la cita cuando el médico habló de los plazos, y ella había estado tomando anticonceptivos. Puse el blister en una bolsa de plástico, la etiqueté con la fecha en que lo encontré y la puse en la carpeta que estaba preparando para Sabrina. No sentí rabia. Sentí la específica claridad hueca de un hombre que acaba de encontrar la última pieza de un rompecabezas y se da cuenta de que la imagen nunca fue lo que pensaba. A la mañana siguiente, Sabrina llamó con algo nuevo. Un contacto en la clínica de fertilidad, no un canal formal, solo un conocido profesional, había señalado algo discretamente. Mila había acudido a una cita en solitario hace 11 meses. Había solicitado una consulta personal para la congelación de óvulos, separada de nuestro plan de tratamiento conjunto. La solicitud se había presentado bajo su seguro personal, no nuestra póliza conjunta. Estaba construyendo una estrategia de salida mientras nosotros construíamos una familia. Me quedé en mi coche en el garaje durante 10 minutos después de esa llamada. Simplemente sentado. Luego conduje a la oficina, abrí la evaluación de riesgos de Charlotte que había estado retrasando y la terminé en 2 horas. Controla lo que puedes controlar. Todo lo demás es solo ruido hasta que estés listo para responderlo. Esa tarde, mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. Algo me hizo contestar. Señor Bransen. La voz era masculina. Medida, ligeramente demasiado suave. Mi nombre es Dorian Ashby. Creo que sería de nuestro interés mutuo hablar en privado. No dije nada. Dejé que el silencio se alargara. Entiendo que las cosas están complicadas en este momento, continuó.
Quiero que sepa que no tengo más que respeto por lo que ha construido. Creo que hay una manera de resolver esto discretamente para el beneficio de todos. Otra pausa. Estoy preparado para hacer un gesto financiero, algo significativo, si podemos acordar mantener esto entre nosotros. Miré mi escritorio, la carpeta con los documentos de Rafe Kinlan, la bolsa de plástico con el blister de anticonceptivos dentro. Voy a necesitar que diga eso de nuevo, dije con calma. Más claramente esta vez. ¿Lo hizo? Una cifra, 200.000 pesos por mi silencio y un acuerdo mutuo para retirarnos sin acciones legales. Terminé la llamada, busqué la ley de grabación con consentimiento de una sola parte de Georgia en mi portátil, confirmé que había estado dentro de mis derechos y envié el archivo de audio a Sabrina en menos de una hora. Su respuesta por mensaje de texto fue de 4 palabras. Esto lo cambia todo. Sabrina Hall tenía una forma particular de dar buenas noticias. No sonreía. Simplemente se quedaba un poco más quieta de lo habitual, como una mujer que ha aprendido que la compostura es más poderosa que la celebración. Cuando entré en su oficina la mañana después de la llamada telefónica de Dorian Ashby, ya estaba quieta. La grabación es limpia, dijo. El consentimiento de una sola parte en Georgia es inequívoco. Nombró una cantidad en pesos, la describió como un gesto a cambio de su silencio y usó la frase, mantener esto entre nosotros. Eso es un intento de libro de texto de obstruir un posible procedimiento civil. Puso la transcripción en el escritorio frente a mí. No sabe que nos ha entregado un arma. Lo leí. Oír las palabras impresas era diferente a oírlas por teléfono. Más frías, más deliberadas. ¿Qué hacemos con esto? Pregunté. Lo guardamos, dijo Sabrina. No lo presentamos todavía. Dejamos que su abogado siga impulsando la vía de la negociación informal y les dejamos creer que todavía tienen ventaja. En el momento en que entiendan lo que tenemos, la dinámica cambiará por completo. Juntó las manos. Su próximo movimiento será una oferta de acuerdo a través de Krebs, probablemente esta semana. Quiero que la escuches. No digas nada y déjame responder a mí. La oferta llegó el jueves. Krebs, la abogada de Mila, solicitó una reunión a 4 bandas en una oficina neutral del centro. Sabrina aceptó. Nos sentamos frente a una mesa de conferencias de nogal, frente a Krebs, una mujer compacta de unos 50 años que telegrafiaba agresión a través de una cuidadosa cortesía, y Mila, que vino vestida de gris y mantuvo sus ojos en la mesa frente a ella en lugar de en mí. No la había visto en 11 días. Parecía compuesta, ensayada. Krebs abrió con el encuadre esperado, separación mutua, sin atribución de culpa, división razonable de los bienes conjuntos, pensión conyugal temporal mientras Mila establecía una vivienda independiente. Una posición de apertura estándar construida para un hombre que se sentía culpable. Yo no me sentía culpable. Sabrina esperó a que Krebs terminara, luego abrió su propia carpeta con la misma paciencia pausada que aportaba a todo. Repasó la línea de tiempo de los retiros, la sociedad de responsabilidad limitada Petravon, la conexión indirecta con la financiación de la galería de Ashby, el registro de la clínica de fertilidad de la consulta de congelación de óvulos en solitario de Mila. Colocó cada elemento sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas. Medida, precisa, sin prisa. La expresión de Krebs no se rompió, pero su postura cambió. Pequeños ajustes, del tipo que haces cuando el suelo se mueve bajo tus pies. Mila me miró por primera vez. Has estado construyendo esto durante semanas, dijo en voz baja. Lo he estado construyendo desde la mañana en que me pediste permiso para estar con otro hombre, dije. Simplemente no te diste cuenta porque no estabas mirando. Grant, no estoy enfadada, Mila. Mantuve mi voz uniforme. Simplemente he terminado de fingir que los últimos 4 meses no ocurrieron. El dinero está documentado. La visita a la clínica está documentada. La llamada telefónica está documentada. Hice una pausa. Todo. Krebs se inclinó hacia Mila y le dijo algo en voz baja. Mila negó ligeramente con la cabeza. Luego Krebs se enderezó y dijo, nos gustaría tomar un receso y volver a reunirnos. Tómense el tiempo que necesiten, dijo Sabrina agradablemente. Afuera, en el pasillo,
mientras Sabrina se alejaba para hacer una llamada, me quedé en la ventana con vistas a Peachtree Street y pensé en nada en particular, solo en el tráfico de abajo, moviéndose en ambas direcciones, indiferente a todo lo que sucedía 11 pisos más arriba. Sane Puig me envió un mensaje de texto esa tarde, un hombre que había conocido 3 semanas antes a través de un contacto mutuo en mi industria. Sane tenía 45 años, dirigía una empresa de logística de tamaño mediano y había pasado por su propia versión de esto 2 años antes. Me había sugerido tomar un café una vez. Lo rechacé. Volvió a enviar un mensaje de texto. Cuando estés listo. Sin presiones. Esta vez respondí. El sábado por la mañana funciona. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Te enviaré la dirección. El grupo que Sane Puig había construido no era lo que esperaba. No había sillas plegables en el sótano de una iglesia. No había una ronda de quejas. Se reunía en una sala privada de un club solo para miembros cerca de Ponce City Market. 8 hombres, todos profesionalmente establecidos, todos en algún punto del proceso de un serio desmoronamiento personal. La conversación era directa, ocasionalmente brusca y completamente libre de autocompasión. Eran hombres que habían decidido que superar algo significaba entenderlo, no solo sobrevivirlo. Sane abría con la misma frase cada vez, me dijo más tarde. No fracasaste. Te operaron sin anestesia. Hay una diferencia. Aprecié eso. Lo que compartí ese sábado fue limitado. No estaba listo para exponerlo todo, pero lo que me llevé fue significativo. 2 hombres en la sala se habían enfrentado al engaño financiero dentro de un matrimonio. Uno había perdido un negocio. Ambos se habían reconstruido. El hilo conductor no era el daño. Era la decisión de dejar de tratar la situación como algo que les había sucedido y empezar a tratarla como un problema a resolver. Conduje a casa con ese pensamiento firmemente asentado en mi pecho. El lunes trajo un nuevo desarrollo. Curtis Bowman llamó a media mañana. Su voz llevaba la particular planitud de un hombre que entrega algo que sabe que lo redefinirá todo. Investigué más a fondo el historial de negocios de Ashby, dijo. Hace 3 años, antes de Nueva York, operaba una pequeña firma de asesoría en Charlotte. Hubo una demanda civil presentada en su contra por un ex asociado, alguien que afirmaba que Ashby había utilizado presentaciones confidenciales de clientes para conseguir sus propios negocios paralelos. La demanda se resolvió discretamente. Curtis hizo una pausa. El demandante era un hombre llamado Arlon Bass. Dirige una firma de consultoría de riesgos en Charlotte. Me quedé muy quieto. Arlon Bass no era un amigo. Era un competidor. Lo había sido desde que ambos nos presentamos al mismo contrato bancario regional hace 4 años y él lo ganó por precio. Teníamos una relación profesionalmente civil que implicaba una buena cantidad de desconfianza mutua silenciosa. Pero él tenía un historial con Dorian Ashby, y eso lo hacía útil. Llamé a Bass directamente. Contestó al tercer timbrazo y se quedó en silencio por un momento cuando le dije por qué llamaba. Ashby, dijo finalmente. Me preguntaba cuándo volvería a aparecer ese nombre. Hablamos durante 30 minutos. Bass fue cuidadoso, medido, compartió lo suficiente para ser útil sin comprometerse a nada formal. Confirmó la demanda de Charlotte, confirmó el acuerdo y confirmó que Ashby había utilizado a un intermediario, una mujer, para canalizar los fondos extraídos. Misma estructura, diferente ciudad, diferente mujer, mismo libro de jugadas. No estoy en posición de declarar oficialmente, dijo Bass. Pero tampoco voy a fingir que no sé lo que es. No te pido que declares oficialmente, dije. Solo necesitaba saber que el patrón era real. Es real, dijo Bass. Cuida tu espalda, Branson. Y vigila tu expediente. Esa noche, volví a revisar el despacho de casa, esta vez más metódicamente, trabajando de atrás hacia adelante en cada cajón y armario. En el cajón inferior del viejo escritorio de Mila, en una carpeta etiquetada como impuestos personales varios, encontré 2 cosas que no habían estado allí antes de su partida, lo que significaba que las había dejado deliberadamente o las había olvidado por completo. La primera era una confirmación por correo electrónico impresa del alquiler de un trastero a su nombre exclusivo hace 7 meses en una instalación en Decatur.
La segunda era una tarjeta de visita. Sin título, sin empresa, solo un nombre, Petra Bon, y un número de teléfono celular personal escrito con la letra de Mila en el reverso. Fotografié ambos artículos, los puse en la carpeta de pruebas y le envié un mensaje de texto a Sabrina. Encontré el alquiler de un trastero y una tarjeta de contacto directo para el nombre de la sociedad de responsabilidad limitada. Enviando fotos ahora. Su respuesta fue inmediata. Ese trastero ahora es relevante para el descubrimiento de activos. Mañana solicitaré judicialmente los registros de acceso. Dejé mi teléfono y me senté en el silencio del despacho. La casa se sentía diferente ahora. No vacía exactamente, sino clarificada, como una habitación después de haber sacado todos los muebles y poder ver finalmente las dimensiones reales del espacio. Pensé en Arlon Bass, mi rival profesional, el hombre con el que había competido durante años, llamando a Dorian Ashby exactamente lo que era sin dudarlo. A veces, las personas que menos esperas que sean útiles resultan ser las que ya hicieron el trabajo. Eso era lo bueno de construir un expediente real. Al final, la imagen dejó de tratarse de Mila en absoluto. Se convirtió en un patrón. Y los patrones, en mi línea de trabajo, son lo más fiable que existe. 3 semanas después de que dejé a Mila en casa de su madre, ella dio una entrevista. Me enteré de la misma manera que la mayoría de la gente se entera de cosas que no se suponía que viera, a través de un tercero que asumió que yo ya lo sabía. Un ex colega me envió un enlace por mensaje de texto un martes por la noche con un mensaje. Vi esto. Pensé que querría saberlo. El enlace llevaba a un sitio de medios de estilo de vida que cubría la escena profesional y social de Atlanta. El tipo de publicación que hacía perfiles de mujeres que redefinían el éxito en sus propios términos. El artículo se titulaba Encontrándose a sí misma después de la caída. Mila no había usado mi nombre. No lo necesitaba. Describió un matrimonio con un hombre que era brillante leyendo el riesgo en los negocios, pero completamente ciego al costo humano de su propia distancia emocional. Habló de sentirse invisible, infravalorada, como un personaje secundario en la historia de otra persona. Dijo que había pedido algo honesto y que había sido castigada por ello. 240 comentarios, la mayoría comprensivos, un puñado escépticos. En algún lugar de allí, la versión de mí que existía en su relato estaba siendo discutida por extraños que no tenían idea de cómo estaba el saldo de la cuenta de cimientos hace 4 meses. Leí el artículo 2 veces. Luego cerré la pestaña y llamé a Sabrina. Lo vi, dijo antes de que pudiera hablar. No respondas públicamente. No publiques nada. No envíes una corrección. No la llames. No iba a hacerlo. Sé que no, pero lo digo de todos modos porque es importante. Hizo una pausa. Esto es lo que haremos en su lugar. Forbes se puso en contacto con mi oficina la semana pasada. Están haciendo un reportaje regional sobre firmas de gestión de riesgos que se han expandido durante la incertidumbre económica. Tu firma califica. Creo que deberías hacerlo. No hago prensa. Ahora sí, dijo Sabrina. No para atacarla, no para responder, solo para existir en el registro como tú mismo. Deja que el contraste hable sin que digas una palabra. Lo pensé durante un día. Luego llamé al contacto de Forbes. La entrevista tuvo lugar en mi oficina un jueves por la tarde. La periodista, una mujer llamada Claire Beston, era aguda y estaba preparada. Preguntó sobre la firma, sobre la metodología, sobre construir algo duradero en un mercado volátil. A mitad de camino, preguntó con cuidado sobre el último año personalmente. Un año difícil te enseña la diferencia entre lo que es estable y lo que solo parece estable, dije. Me he vuelto muy preciso sobre cuál es cuál. Ella asintió y escribió algo. El artículo se publicó 10 días después. Un párrafo cerca del final mencionaba una transición personal significativa manejada con notable compostura. Sin nombres, sin detalles, solo la silueta de un hombre que había pasado por algo y había salido más agudo. La mañana en que se publicó, Mila me envió un mensaje de texto por primera vez en una semana. Así que ahora estás haciendo prensa sobre nosotros. Lo dejé sin leer durante 3 horas, luego respondí con 2 palabras. ¿Sobre mí?
No respondió. Lo que noté en los días posteriores al artículo de Forbes fue sutil pero real. Una ligera recalibración en cómo ciertas personas de mi círculo profesional se relacionaban conmigo. Clientes que habían estado observando desde una distancia prudente se pusieron en contacto. Llegaron 2 nuevas consultas de firmas a las que había estado tratando de llegar durante años. Arlon Bass, mi competidor de toda la vida, envió un breve correo electrónico. Buen artículo. Me sorprende que le hayas dedicado tiempo. Llámame cuando estés listo para hablar de Charlotte como es debido. Lo archivé. El desarrollo más significativo vino de una dirección inesperada. Nuestro edificio tenía una pequeña vitrina en el vestíbulo, cerca de los ascensores. Una de esas situaciones de tablón de anuncios comunitario que nadie miraba realmente. En ella, detrás de un cristal, había una fotografía enmarcada. Mila y yo en una gala de la Asociación de Empresarios de Buckhead de hace 2 años, premiados conjuntamente por la inversión comunitaria a través del programa de consultoría pro bono de la firma. Ella se reía. Yo la miraba. Le pedí a la administradora del edificio que la quitara. Dijo que la exhibición rotaba trimestralmente y que no estaba programada para actualizarse hasta junio. Le dije que agradecería una excepción. Dijo que tenía que consultarlo con el comité de la asociación de propietarios. La foto permaneció allí otras 3 semanas. Cada vez que pasaba por ella de camino al ascensor, pasaba sin mirarla, no por dolor, sino por algo más deliberado. Algunas imágenes pierden su poder en el momento en que dejas de prestarles atención. Sabrina solicitó judicialmente los registros de acceso de la instalación de almacenamiento un miércoles y para el viernes por la tarde tenía un resumen del contable forense que habíamos contratado 2 semanas antes. Se había accedido a la unidad en Decatur 11 veces en 7 meses. La cuenta estaba registrada solo a nombre de Mila, pagada con una tarjeta personal que yo no sabía que existía. Una tarjeta a su nombre, abierta 18 meses después de nuestro matrimonio, nunca mencionada. El contable forense la había encontrado enterrada en una consulta de crédito que había realizado como parte del proceso de descubrimiento de activos. Límite de crédito 12.000 pesos. Saldo actual 9.400 pesos. La abrió discretamente y la mantuvo separada, dijo Sabrina, explicándome el resumen en su escritorio. Eso por sí solo establece un patrón de ocultación financiera dentro del matrimonio. Combinado con la conexión de Petrabon y los retiros de la cuenta de cimientos, estamos ante un patrón documentado, no decisiones aisladas. ¿Qué hay en la unidad? La citación judicial cubre los registros de acceso, no el contenido, pero podemos inferir por el momento de la última visita, 4 días antes de que tuviera la conversación contigo, que movió artículos que consideraba personalmente valiosos. Sabrina dejó la página. Su abogada argumentará que es una gestión rutinaria de bienes personales. Nosotros argumentaremos que fue una retirada premeditada de activos en anticipación a un procedimiento legal que ya estaba planeando. Pensé en la tarjeta de visita que encontré, el número de Petrabon con la letra de Mila. ¿Curtis ha descubierto algo más sobre la sociedad de responsabilidad limitada? Pregunté. El contable forense cruzó la referencia de la entidad Petrabon con los registros de la galería de Ashby. 2 depósitos en la cuenta operativa de la galería en los últimos 5 meses coinciden con las cantidades y el momento de los retiros de su cuenta conjunta. Dentro de una ventana de 72 horas cada vez. Sabrina levantó la vista. No es una transferencia directa. Hay un intermediario. Probablemente efectivo o criptomonedas, pero el patrón es lo suficientemente ajustado como para presentarlo. ¿Presentarlo dónde? Krebs solicitó una segunda reunión. Quieren resolver antes de que entremos en el descubrimiento formal. Cerró una carpeta. Creo que han visto suficiente de nuestro expediente como para saber que no quieren que un juez lo vea. La segunda reunión tuvo lugar el martes siguiente. Misma sala de conferencias, misma mesa de nogal. Esta vez, Krebs entró más callada. Mila vestía de azul, se sentaba más erguida, sostenía un bolígrafo que nunca usó. Cualquier conversación que hubiera tenido con su abogada en los días previos a esta reunión la había recalibrado. Krebs puso sobre la mesa un marco de acuerdo modificado. Ninguna reclamación contra la firma.
Mila no tenía participación en Meridian Risk Consulting, y el punto era que no buscaba nada en esa dirección. Ninguna pensión conyugal más allá de una cantidad transicional fija. Una solicitud de una parte de las cuentas domésticas conjuntas menos los retiros en disputa. Miré el número que proponía devolver. Era aproximadamente el 40% de lo que se había llevado. Restitución total de la cuenta de cimientos, dije. No parcial. Krebs comenzó a objetar. Mila puso la mano en el brazo de su abogada, un gesto pequeño y silencioso, y dijo, déjame hablar. Krebs se quedó quieta. Mila me miró directamente. Su voz era controlada, pero no fría. Sé que lo que hice con ese dinero estuvo mal. No voy a sentarme aquí y fingir que no lo fue. Hizo una pausa. Pero necesito que entiendas que lo que te pedí no estaba destinado a destruirnos. Sé que lo hizo. Sé que lo hice, pero no fue calculado de la manera en que lo estás haciendo parecer. Los retiros fueron calculados, dije. Durante meses. Los viernes, cuando yo viajaba. Eso no es impulsivo, Mila. Eso es un cronograma. Bajó la vista a la mesa. Aceptaré la restitución total de la cuenta de cimientos, dijo en voz baja. Y firmaré lo que Sabrina necesite sobre la conexión de la sociedad de responsabilidad limitada. Sabrina tomó una nota. No dije nada más. Al caminar hacia mi coche después, pasé por una floristería en la planta baja del edificio de oficinas, una de esas pequeñas tiendas con cubos de flores cortadas afuera. Me detuve sin ninguna razón en particular y me quedé allí un momento mirándolas. Luego seguí caminando. Sane Puig llamó esa noche para ver cómo estaba. Le di la versión corta. Lo admitió en la sala, dijo. Eso no sucede a menudo. No, dije, no sucede. ¿Cómo te sientes? Lo pensé honestamente. Como un hombre que ha terminado un proyecto difícil, dije. Ni feliz, ni aliviado. Simplemente he terminado con esa parte. Sane se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, ahí es exactamente donde quieres estar. El mundo de Dorian Ashby no colapsó dramáticamente. Se disolvió de la manera en que ciertas estructuras lo hacen cuando los elementos de carga se retiran silenciosamente uno por uno hasta que todo simplemente deja de sostenerse. Comenzó con el Comité de Previsualización de Art Basel Atlanta. Su galería había sido catalogada como un lugar destacado durante 3 años consecutivos. Esa primavera, su nombre estaba ausente de la lista anunciada. Sin explicación, sin comunicado de prensa, solo la lista actualizada sin él. En la comunidad artística de Atlanta, ese tipo de omisión habla más que cualquier declaración. Curtis Bowman me trajo el primer informe un miércoles por la mañana, dejándolo en mi escritorio con su habitual economía de gestos. 2 de los principales patrocinadores de la Galería de Ashby se habían retirado discretamente. Un programa de adquisición de arte corporativo dirigido por un banco regional, uno de sus clientes más visibles, se había mudado a una galería de la competencia. La razón dada internamente, según la fuente de Curtis, fue incertidumbre sobre su reputación. Nadie había publicado nada perjudicial sobre Dorian Ashby. No era necesario. La información que habíamos reunido se había compartido selectivamente a través de canales profesionales a personas que sabían cómo actuar sin crear un espectáculo público. La documentación de Rafe Kinlan había llegado a 2 miembros de la Junta Asesora de Artes de Charlotte. Los documentos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Petrabon habían aterrizado con un analista de fraude comercial en una institución financiera regional. Estos no eran gestos dramáticos. Eran dirigidos, precisos y completamente legales. Sabrina lo llamó posicionamiento. Yo lo llamé devolver la situación a su conclusión natural. El desarrollo que me tomó por sorpresa llegó a través de Arlon Bass. Llamó un jueves por la tarde, sonando más medido de lo habitual, lo que para Bass significaba que estaba a punto de decir algo que había pensado cuidadosamente. Voy a declarar oficialmente, dijo, con la denuncia de fraude de Charlotte. He estado guardándola durante 2 años porque no quería la exposición. Pero he tenido conversaciones este último mes con personas que me han hecho entender que permanecer en silencio no es neutral. Es protegerlo a él. Una pausa.
No estoy en el negocio de proteger a gente como Dorian Ashby. ¿Qué cambió? Pregunté. Tú, dijo Bass simplemente. Manejaste esto sin hacerlo feo. Puedo respetar eso. Y me recordó que manejar algo bien no significa no hacer nada. La denuncia formal que Bass presentó ante la División de Fraude Comercial de Carolina del Norte fue silenciosa, documentada e imposible de ignorar. En 2 semanas, la Galería de Ashby recibió una solicitud de registros financieros relacionados con su actividad comercial anterior en Charlotte. Su abogado envió una carta pidiendo una prórroga. La prórroga fue denegada. A finales de mes, Ashby Fine Arts Group había cancelado sus 2 exposiciones programadas restantes. La página de Instagram de la galería se volvió privada. Sus cuentas personales se silenciaron. Mila me envió un mensaje de texto una vez durante este periodo. Un mensaje corto que decía: quiero que sepas que no tenía idea de hasta dónde llegaba esto con él. Lo leí, dejé mi teléfono en el escritorio y volví a la evaluación del cliente de Nashville que estaba terminando. Si ella sabía o no sabía ya no era una pregunta que necesitara respuesta. Sabrina finalizó el acuerdo de separación un viernes por la tarde. Restitución total de la cuenta de cimientos. División limpia de los bienes conjuntos. Sin pensión conyugal. Un acuerdo de no divulgación mutuo que cubría a todas las partes, incluido Dorian Ashby, firmado sin revisión. Firmé 30 minutos después. Al salir del edificio de Sabrina al aire del atardecer, llamé a Sanepuit. Contestó al segundo timbrazo. Está hecho, dije. Un instante de silencio. Luego, ¿cómo te sientes? Como alguien que acaba de dejar un equipo muy pesado, dije. Ni bien, ni mal. Simplemente más ligero. Sane se rió en voz baja. Eso es exactamente, dijo. Así es como se siente haber terminado. 4 meses después de la mañana en que Mila se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con su petición ensayada y su zumo de apio, me presenté ante 43 personas en un foro de liderazgo privado en Charlotte y di una conferencia magistral sobre la toma de decisiones bajo presión. Hablé sobre la brecha entre la información y la acción. Como la mayoría de la gente espera demasiado en ambos extremos, ya sea actuando antes de tener una imagen clara o estancándose una vez que la tienen. Hablé sobre la diferencia entre las estructuras que parecen estables y las estructuras que son estables. No hablé de mi matrimonio. No lo necesitaba. La sala entendió lo que estaba describiendo, de la manera en que el público a veces entiende más de lo que dices. Después, un hombre se me acercó cerca de la estación de café. Principios de los 50, deliberado en su forma de moverse, del tipo de calma que proviene de haber visto mucho y decidir a qué partes vale la pena reaccionar. Se presentó como el fundador de una iniciativa de mentoría para hombres que navegan por transiciones profesionales y personales importantes. Me han dicho que podrías estar interesado en dedicar algo de tiempo a algo como esto, dijo. Reconocí la referencia indirecta. El trabajo de Sane, muy probablemente. Cuéntame más, dije. La iniciativa no era grande. Una red regional, principalmente hombres en campos profesionales que habían pasado por una disrupción personal significativa y habían salido del otro lado con algo útil que compartir. No terapia, no victimismo. Estrategia, claridad, la arquitectura práctica de la reconstrucción. Acepté participar como colaborador ocasional. Nada formal todavía, pero la puerta estaba abierta. El viaje a Charlotte también trajo una conversación inesperada con Arlon Bass, quien había organizado una cena conmigo después del foro. Nos sentamos uno frente al otro en un asador en Tryon Street y tuvimos la primera conversación genuinamente directa que habíamos logrado en 4 años de fricción profesional. Me contó más sobre la denuncia de Charlotte, sobre lo que Ashby le había costado profesional y personalmente, sobre los 2 años que pasó decidiendo si la exposición de hacerlo público valía la pena. ¿Sabes qué me hizo hacerlo finalmente?, dijo, cortando su filete. Me di cuenta de que tenía más miedo de lo que decía de mí el quedarme callado que de cualquier cosa que la gente de Ashby pudiera hacer en respuesta. Esa es una buena razón, dije. Bass me miró desde el otro lado de la mesa. Deberíamos haber estado hablando hace años. Probablemente, dije. No nos hicimos amigos esa noche, pero nos convertimos en algo más útil.
Dos hombres que se entendían claramente y habían decidido que eso valía más que la competencia. De vuelta en Atlanta, hice 2 cambios en la casa. Convertí el antiguo estudio de Mila en un despacho en casa adecuado. Escritorio limpio, buena luz, estanterías empotradas para los materiales de referencia que había estado apilando en un rincón durante años. Y doné la mesa de comedor que compramos juntos en una tienda de artículos para el hogar carísima en nuestro primer aniversario. No de forma dramática. Simplemente llamé a una recogida de donaciones y la programé para un sábado por la mañana. El edificio finalmente actualizó la vitrina del vestíbulo en junio. La fotografía de Mila y yo en la gala fue retirada, reemplazada por un aviso sobre un proyecto de jardín comunitario de verano. Pasé por allí de camino al ascensor y no me detuve. La cuenta de cimientos, completamente restaurada, estaba en una nueva cuenta de ahorros individual solo a mi nombre. Aún no había decidido qué hacer con ella, pero había dejado de pensar en ella como dinero que había perdido. Era capital, y el capital en las manos adecuadas es solo posibilidad esperando el momento oportuno. El grupo de Sanes se reunía el primer jueves de cada mes. No me había perdido ninguna desde febrero. Los hombres que pasaban por esa sala no eran hombres que necesitaran ser salvados. Eran hombres que necesitaban una sala donde se permitiera que la verdad fuera exactamente lo que era. Entendía esa función mejor cada vez que me sentaba a la mesa. Una noche, después de la reunión, uno de los miembros más nuevos, un contratista de Marietta, de unos 36 años, recién separado, se quedó cerca de la puerta. Parecía un hombre parado al borde de algo que no estaba seguro de cómo cruzar. ¿Realmente mejora?, preguntó. No sarcásticamente, solo honestamente. Pensé en la respuesta honesta. Se vuelve más claro, dije. Y una vez que puedes ver con claridad, puedes construir sobre eso. La parte de construir, eso es lo mejor. Él asintió lentamente. Conduje a casa a través de la noche de Atlanta, con las ventanillas bajadas, la ciudad moviéndose a mi alrededor como siempre lo hace. Indiferente, ocupada, completamente sin impresionar. Eso solía molestarme. Ahora sentía que era exactamente la compañía adecuada para tener.